Seguimos, amigos, en Valor Agregado y como lo habíamos anunciado, vamos a recibir a Marcelo Crosa, que es gerente de UFEX. Vamos a hablar del mercado de futuro. Vamos a hablar del mercado de futuro de novillos y también del mercado de futuro de dólares, que indudablemente en este momento estamos en un contexto de mucha incertidumbre a nivel regional y también local. Marcelo, comencemos por el novillo, porque ustedes han cerrado ya la posición agosto, teniendo en cuenta que estamos cerrando el mes, y creo que está interesante repasar esta información en primer lugar, teniendo en cuenta que estamos transitando aún un momento muy particular del mercado, en lo que comúnmente conocemos como posafra. ¿Cómo ha sido la evolución del mercado de futuro y cómo ha copiado de alguna manera lo que ha estado ocurriendo con el negocio físico, con el negocio diario de lo que es la operativa de venta de Hacienda hacia la industria frigorífica? Buen día y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Martín? Buen día para ti y para toda la audiencia. Sí, efectivamente, como tú estabas comentando, en el día de ayer cerró la posición de novillo campo agosto. Vamos a recordarle a la audiencia que el cierre de la posición es con el valor que publica INAC para el último miércoles del mes, que corresponde a el promedio de la faena de la semana previa anterior. Ayer INAC publicó en 3.527, casi 3.53. Por ahí ese valor es un poco alto para las referencias que hoy se están manejando en el mercado spot, pero debemos recordar cómo se conforma ese índice, que es decir, es el ganado que entró la semana pasada a faena, que probablemente se comercializó hace unos 15, 20 días. Por eso ese desfasaje un poco en el cierre del ganado. Está bueno en el día de hoy comentarle a la audiencia que a partir de hoy vamos a listar más posiciones en UFEX, para que se puedan negociar más meses. Van a quedar listadas las posiciones de septiembre, de octubre, de noviembre, que ya estaba listada, y de diciembre, para que de alguna manera la industria y los productores puedan tener más posiciones para operar. Bien, Marcelo, ¿y cómo cerró en la mayoría de las operaciones que se hicieron a agosto? Antes de preguntarte la referencia a noviembre en este momento, a agosto, ¿el mercado qué referencia tenía? La mayoría de las operaciones, ¿en qué valor se hizo? ¿Se hizo por debajo de estos 3.50 que marcó INAC o en algunos casos por encima? ¿Cómo operó el mercado? ¿Con qué expectativas? Cuando se arrancó negociando esto, que fue la primera operación que se hizo de la posición de agosto, fue el día 20 de marzo, se había negociado a 3.42. Es decir, las expectativas en ese momento de marzo a cuánto iba a estar a fines de agosto estaban por debajo de lo que terminó cerrando. De alguna manera, yo creo que esta suba que hubo este año agarró hasta por sorpresa al propio mercado. Es decir, creo que en definitiva terminó subiendo por demás de lo que se esperaba en ese mes de marzo. De alguna manera el mercado después fue copiando esa suba que se venía dando semana tras semana, y el precio de ajuste de la posición un día antes de vencer estaban 3.54. Claro. Marcelo, y para noviembre hoy, ¿qué referencias, cómo viene operando el mercado? ¿Qué posición vienen tomando los operadores? Sí, pensando en esa posición noviembre, más allá de que vamos a tener ahora, en estos próximos días, otras opciones más para operar en el mercado. Sí, exacto, Martín. Para noviembre, el ajuste, es decir, la última operación relevante del día anterior a comenzar una nueva rueda, está en 3.30. Veamos un poco cómo empieza a negociarse las operaciones de septiembre y de octubre, pero hoy noviembre, que es la posición que quedó abierta, ayer está en 3.30. Bien. Para novillo, Marcelo, gordo a campo. Claro. Marcelo, esto con respecto al mercado de futuro de novillos. Este ha sido un año muy particular donde seguramente, como tú decías, el comportamiento del mercado ha tomado por sorpresa a más de un operador, por eso hemos tenido por ahí algunas diferencias con respecto a lo que es la expectativa. Sí, exacto. Ahí cabe recordar que para el mercado, de alguna manera, para el mercado de futuros, que exista volatilidad en el precio y que justamente el mercado no sepa para qué lado va a ir, es donde le da, de alguna manera, mayor fortaleza a la herramienta, porque en la medida de que todos los agentes ya sepan de antemano cuál va a ser el precio, tomar una cobertura no tiene mucho sentido. Justamente cuando hay volatilidad y los agentes, tanto la industria como los productores, no saben qué va a pasar
de acá a los próximos meses, es cuando este tipo de herramientas toma más sentido y tanto productores, industriales deciden cubrirse para de alguna manera manejar un margen fijo y no quedar un poco a la espera de lo que pueda pasar con la cotización del novillo en este caso. Claro, y en este caso, ¿cómo opera? Si un productor, por ejemplo, en marzo tomó la decisión de realizar una operación y su expectativa de venta fue 3.40 y el mercado cerró algo por encima de los 3.50. ¿Aquí el mercado cómo opera de alguna manera, teniendo en cuenta que cerró por encima de la referencia que le había fijado? Bien, Martín, es muy bueno el comentario. Ahí lo primero que debemos hacer es que para el mercado da lo mismo que sea un productor o un importador, es decir, o un industrial. Acá cualquiera de los dos pueden comprar o vender. Yo creo que en tu pregunta tú le decís, bueno, una persona, o que puede ser un productor que vendió a 3.43 a principios de marzo y ahora el mercado cerró en 3.53, ¿cómo opera el mercado? Bueno, el mercado recordemos que es sin entrega física y el ajuste es por diferencia. Es decir, si alguien vendió a 3.43 y el mercado cerró en 3.53, quiere decir que el que vendió barato y tiene que integrar esa diferencia de 10 centavos. Lo importante es que al final del día ese productor consiguió los 3.43 que él veía necesario para tener un buen margen en su empresa. Lo mismo hubiese pasado si hubiese sido al revés. Si hubiese vendido a 3.43 y el mercado hubiese publicado en 3.33, ahí el productor iba a cobrar esos 10 centavos para seguir en el 3.43. De alguna manera, lo que hay que entender acá que cuando se toma la cobertura, lo que se consigue es fijar un valor de referencia que, dada la estructura de costos que tenga la firma, le deja una rentabilidad acorde a los riesgos del negocio. No sé si me explico. Está claro. Aquí nunca hay operación de físico, aquí lo que sí hay es, digamos, un tema financiero. Exacto, esto es una cobertura de precio, que de alguna manera tiene que... de alguna manera, para que sea una cobertura, tiene que combinarla con el físico, pero en UFEX lo que el productor, el industrial consigue es asegurarse el precio. O sea, es decir, en la gama tanto del productor o el industrial tienen un montón de riesgos. El productor tiene un riesgo climático, tiene riesgo productivo, tiene un riesgo de precio. En UFEX puede cubrir ese riesgo de precio, de alguna manera administrar y mitigar el impacto que tenga la volatilidad excesiva en el precio de la carne.